Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de lo que es esta semana número 4. Ya es la última de este módulo, por lo cual es importante que revisemos lo que se tenga pendiente, especialmente porque es miércoles. Contamos con tiempo para poder solucionar dudas en caso de que las haya y que de esta manera se puedan entregar las actividades en tiempo y forma. Así que les recuerdo, ahora sí que por última vez, el grupo en el que se encuentran actualmente es el M2C1G85-057. Por favor, recuerden que cuando ustedes ingresen al módulo número 3, la nomenclatura del grupo va a ser diferente. De igual manera, si es que ingresan a algún periodo de recuperación, también estarían, o bueno, tendrían que revisar cuál es el periodo en el que se encuentren y cuál es el grupo en el que se encuentren en ese momento para poder tener súper presente de manera actual cuál es el grupo que se tiene, ¿vale? Porque es un dato de identificación, es con lo que se pueden identificar con sus compañeros, con sus compañeras, y de esta manera ayuda muchísimo a que a tener el dato actualizado ustedes puedan utilizarlo, no solamente para comunicarse con compañeros, compañeras, con las personas que se encuentran dentro de Prepa en Línea C, sino también para cuando se les solicita el dato en alguna actividad académica. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual de este módulo. Así que vamos a avanzar hacia lo que sigue, que es como tal que podamos realizar la secuencia de trabajo. No sin antes, les recuerdo que estamos ahorita en esta cuarta semana, entonces ya estaremos finalizando el módulo una vez que termine la semana. Entonces, como empezamos el 4 de mayo, es decir, el día lunes, vamos a finalizar el 10 de mayo, es decir, el día domingo. Entonces, para que, repito, puedan tener organizadas sus actividades y que se puedan entregar antes de que se cierre cada periodo correspondiente. Ahora sí, vamos a avanzar hacia lo que es la parte de la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo consta de una bienvenida, un propósito, la revisión en esta ocasión de los contenidos de lo que es unidad 2 y 3 para que podamos realizar nuestras aportaciones dentro del foro de integración. Recuerden que en el espacio del día de ayer pudimos revisar todo lo que respecta a la unidad número 1 y revisamos cuáles eran las instrucciones para poder llevar a cabo el proyecto integrador y los pasos para poder entregarlo, ¿vale? Entonces, igual si hay algún tipo de participación de manera síncrona, entonces se estarían resolviendo las dudas que se tengan al respecto, pero por el momento no hay, entonces vamos a avanzar hacia lo que sigue,
y vamos a revisar lo que es el propósito del espacio. Avanzamos con el propósito. Desafortunadamente tuve aquí un problemita de conexión, pero en esta ocasión no se cerró la sesión, así que siguió grabando. Y ahora vamos a avanzar con lo que es el propósito del espacio. Como tal, recuerden que, perdón, el propósito no, las, no, sí, el propósito sí.
Lo que es, recuerden que intercambiar puntos de vista y todo ello nos permite que continuemos mejorando para la realización de nuestras actividades. Entonces es importante que se lleve a cabo cada una de estas participaciones dentro del espacio, que puedan darse un tiempecito para poder ingresar y que de esta manera podamos seguir contribuyendo y también aprendiendo hacia que todos y todas podamos no solamente concluir en cuestión de obtener una calificación aprobatoria, sino también en poder aplicar todos estos conocimientos en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Así que hay que recordarlo. Y ahora sí, vamos hacia lo que son las reglas de comunicación virtual. Estas reglas las hemos tenido en cada uno de los espacios y hemos podido aplicarla en diferentes contextos, no solamente en lo que es prepa, sino también al momento en el que ustedes, por ejemplo, pueden tener comunicación con otras personas. Es ahí en donde entra toda la parte de que se pueda aplicar lo aprendido. También cuando están en sus trabajos, entre otras situaciones más en las cuales todos esos conocimientos se aplican en su vida cotidiana. Ahora, vamos a avanzar hacia lo que son los contenidos para recordar qué fue lo que vimos durante 3 semanas que nos ayudó muchísimo a concluir cada una de las actividades de las 3 semanas anteriores, pero también de qué manera es que podemos como tal aplicar nuestros conocimientos en nuestra vida cotidiana. Ahora sí, voy a avanzar. Vale, se muestran aquí los contenidos en los cuales podemos revisar que ya nos encontramos en esta cuarta semana. Y que a partir de la misma es que se van a realizar varias actividades. Principalmente recuerden que tenemos nuestro proyecto integrador y este proyecto integrador permite que podamos llevar a cabo la aplicación de los conocimientos adquiridos a partir de cada una de las semanas que ya hemos avanzado dentro de este módulo número 2. Recuerden que tenemos como tal varias actividades que entregar y que todo esto nos ayuda muchísimo a poder avanzar hacia el cierre y la conclusión de este módulo. Como tal, tenemos temas principales para la elaboración de nuestro proyecto integrador, que fueron los que vimos en el espacio del día de ayer, pero para el espacio del día de hoy revisaremos lo que esté de la mano con lo que son nuestras participaciones dentro de el foro de integración y que de esta manera podamos trabajar con todo lo que involucra llevar a cabo nuestras participaciones y finalizar con las mismas antes de que se vaya a cerrar el periodo de este módulo, con lo que abarca la última semana.
Así que vamos a avanzar ahora a la presentación de lo que fueron las unidades 2 y 3. Vale, al llegar a esta unidad, que repito, es la unidad número 2, entonces tenemos un recuento de lo que hicimos a lo largo de esa semana que abarcó distintos temas. Entre ellos nos vamos a encontrar con el principal, el cual fue el del resumen, pero todo esto basado en la lectura. Entonces, como tal, nos permitió poder también reconocer cuáles son los intereses que tenemos hacia lectura, si la lectura es un hábito o aún no, y si queremos colocarlo como un hábito o no. También eso es importante de revisar porque no siempre va a ser importante para todos y todas la lectura porque también dependió del proceso que tuvieron para aprender a leer, de quién les enseñó, de qué era lo que leían, porque en ocasiones, por ejemplo, la lectura no llama tanta la atención porque nos ponen a leer
elementos, o mejor dicho, textos que no son de nuestro agrado. Entonces, en ocasiones esto también va demasiado relacionado con si nos llama la atención o no nos llama la atención para nada la lectura. Y acá también, por eso les mencionaba, era que cada uno y cada una de ustedes pudiera reconocer qué era lo que quería leer, si es que le gusta leer también, saber cuáles son los tipos de texto que le gusta leer y sobre eso poder aplicarlo en la vida cotidiana para retomar a la lectura como un hábito. ¿Vale? Entonces, acá recuerden que llevamos a cabo varias actividades integradoras. En todas ellas pudimos aprender algo nuevo y principalmente para esta unidad número 2 fue lo relacionado con lo que les mencionaba, que es el resumen, la lectura, también las distintas estrategias de lectura que podemos aplicar, etcétera. Así que ahora sí voy hacia lo que sigue, que es en sí el primer tema que vimos dentro de la unidad 2, que fue el de la lectura. La lectura que les mencionaba que va súper central dentro de lo que fue la unidad número 2. Recuerden que también va relacionado hacia quién nos enseñó a leer, qué es lo que nos gusta leer y que dentro de todo esto podamos llevar a cabo esta reflexión. Y ahora, antes de avanzar, también recuerden algo importante y esto es que como la lectura fue un proceso aprendido, entonces por eso es que les mencionaba que la lectura no fue o no es igual para todos y para todas. A lo mejor hay personas que sí lo tienen como un hábito y otras personas que no tanto por lo mismo. Entonces, en este sentido, vamos a recordar que, por ejemplo, la importancia de la lectura va más allá acerca de que nos digan que la lectura es importante, sino más bien que nosotros o nosotras podamos apropiar a la lectura como algo importante que hacer en nuestra vida cotidiana desde algo que leemos, pero que repito, podamos leer por gusto. A lo mejor nos gusta leer las noticias, a lo mejor nos gusta leer algún tipo de artículo, nos gusta leer alguna novela, nos gusta leer algún cuento, nos gusta leer nuestras propias historias, a lo mejor les gusta escribir y leer lo que ustedes escribieron. Todo lo anterior está bien porque recuerden que finalmente es una lectura. Entonces, dentro de este aspecto, lo importante es que se lleve a cabo la lectura, que se pueda fomentar y que se pueda colocar como un hábito. Pero repito, para ello es que cada uno y cada una tiene que saber qué es lo que le llama la atención dentro de su lectura y poder concluirlo con también saber, ok, esto me llama la atención, pero ¿qué hago con respecto a que a lo mejor no le entiendo de toda la lectura? ¿Qué es lo que puedo implementar para poder entenderlo? ¿Vale? Entonces ahí es en donde también reside la importancia de que se le pueda dar a la lectura porque queramos comprenderla, porque queremos estudiarla, porque queremos leer más, pero justamente desde nuestros intereses, desde algo que nos llama la atención. Y recuerden que también tenemos estrategias de lectura, porque no todos y todas leemos de la misma manera. Va a haber personas que sean un poco más visuales, es decir, sí van a leer, pero no necesitan emitir ningún tipo de sonido para poder comprenderlo. Y hay otras personas que no, que sí leen, pero no solamente necesitan de la vista, sino que necesitan un sonido y que tienen que ir leyendo en voz alta o a lo mejor en voz súper bajita, pero con un volumen en el que puedan escucharse para poder comprender lo que están leyendo. Entonces varía mucho de acuerdo al aprendizaje que se dio. Así que recuerden que la lectura sí es súper importante, sí estaría muy bien que todos y todas tuvieran ese hábito, pero también saber cómo implementarlo sin que se vuelva un tipo de lectura obligada, ¿vale?
Ahora avanzo. El texto fue otro de los temas que tuvimos dentro de la unidad número 2. Pudimos, como tal, llevar a cabo lo que fue la identificación de la estructura del texto, recordando que para tener un texto en general, primero debemos recordar que hay una palabra que conforme juntamos las palabras, podemos realizar un enunciado y los enunciados a su vez van a juntar un párrafo. Al final vamos a tener un conjunto de párrafos que van a conformar un texto y este texto debe contener una introducción, un inicio y un final que también tiene otros nombres que ustedes han de recordar. Que por supuesto dentro de todo ello es que pudimos también distinguir que hay distintos tipos de texto que tienen características que van a hacer que podamos distinguirlos entre sí y que para ello también es que podamos identificar cuáles son los textos que sí llaman nuestra atención y cuáles textos son los que de plano no llaman para nada nuestra atención para poder atraparnos, por decirlo así, para poder leerlo. Por ejemplo, yo les comparto que a mí me gustan mucho los textos literarios, específicamente las novelas. Entonces, cuando hay algún libro que me llama la atención, pero no de todo, trato de ver las primeras páginas que se tienen gratuitas, pero en línea y ya entonces me doy cuenta si me gusta o no me gusta, pero yo sé que sí o sí suelo terminar leyendo una novela, pero va variando dependiendo de qué es lo que quiera leer y que me ayuda muchísimo saber un poquito dentro de la introducción para saber si voy a querer terminar de leerlo o no, porque justamente a mí me gusta mucho leer porque quiero hacerlo, no por obligación, pero justamente porque decido que quiero leer, también decido qué quiero leer, ¿vale? Así que en eso vamos avanzando y voy a avanzar.
Finalmente, el último tema que compone lo que es la unidad número 2 o que estuvo presente dentro de la unidad número 2 fue el resumen. Tuvimos datos para poder llevarlo a cabo, o mejor dicho, pasos para llevarlo a cabo. Y dentro de esto, entonces vamos a encontrarnos que tenemos primero una lectura de comprensión porque tenemos como tal lo que es un texto. Entonces primero tenemos que leerlo y ya después de ello, entonces es que se puede llevar a cabo lo que es nuestro resumen. Pero antes de escribirlo, vamos a tener primero que identificar la idea básica del tema y las palabras clave porque identifican en gran medida lo que es nuestro texto. Y que al hacer esto podemos darnos una idea mayor, no solamente para que nosotros podamos llevar a cabo la lectura del resumen y digamos, ah, ok, de esto trataba el texto, sino también que si, por ejemplo, le damos a alguien nuestro texto, o mejor dicho, nuestro resumen, entonces pueda comprender sin ningún problema lo que es el resumen que estamos escribiendo, ¿vale? Así que es ahí en donde tenemos que revisar los distintos datos que tenemos. Ahora voy a avanzar hacia lo que es la unidad número 3 para después revisar las participaciones en el foro de integración. Dentro de la unidad número 3 pudimos revisar que tenemos la unidad número 2 en conjunto porque todos los temas van de la mano y de esta manera se iba preparando también para poder llevar a cabo lo que venía para esta última semana. Y dentro de la unidad número 3 tuvimos dos temas importantes, los cuales fueron el relato y la reseña. Para llevarlos a cabo tenemos distintos pasos y el propósito, por ejemplo, de lo que fue esta unidad
es que pudieran llevar a cabo ambos elementos, es decir, desde las reseñas, tanto la reseña como el relato, y poder utilizar las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, para llevar a cabo cada una de las actividades que fueron las actividades integradoras 5 y 6. Con lo que respecta al relato, recuerden que es una historia que puede contarse de múltiples maneras. Cada uno va decidiendo cuál es el toque que quiere agregarlo para que esa historia pueda contarse de cierta manera. Y después también tenemos los pasos para su elaboración, desde que primero podamos elegir un tema, después podamos establecer un narrador. Y el tema en nuestra vida cotidiana va variando de acuerdo a las situaciones que nos ocurren, porque por ejemplo, desde que podemos ir a lo mejor por las tortillas, podemos ir por la despensa, o a lo mejor es un día que parece muy común y de repente ocurre una cosa que hace que queramos contar esa anécdota o esa historia, vamos a relatarla. Entonces, es un tema que quizá no pueda parecer común, pero que es algo que nos pasó. Entonces, pueden ser vivencias cotidianas, puede ser algo que leímos, puede ser algo que vimos, algo que escuchamos, y que dentro de ese relato entonces podamos elegir primero un tema, que era lo que les mencionaba. Después podamos establecer el narrador desde la manera en que lo contamos, que pueda ser en primera, segunda o en tercera persona, y que eso también vaya dándole un formato a lo que estamos como tal escribiendo o más bien narrando. También vamos a tener la delimitación de los personajes. Esta delimitación de los personajes va como tal hacia que se pueda colocar las características en cuanto a su comportamiento, que se pueda también llevar a cabo lo que es las características de cómo se ve, es decir, cómo luce dentro de los personajes y también en qué momento aparecen, cuánto tiempo aparecen y en qué momento como que el personaje ya no está, o si el personaje es principal y va a aparecer a lo largo de todo el relato. Hay que agregar también que dentro del relato no solamente se tiene una introducción, un desarrollo y un final, sino también que vamos a tener un cambio en medio del desarrollo y el final. ¿Por qué? Porque esto permite que se mantenga la atención de la persona que está escuchando o leyendo el relato y es así como se puede mejorar con nuestro cambio y también colocando pistas a lo largo de nuestro relato para que se llegue a una conclusión, ¿vale? Ahora vamos a revisar lo que es la reseña, que es el último tema dentro de la unidad número 3.
Para la reseña tenemos como tal toda la estructura, incluso ustedes pudieron llevar a cabo la reseña crítica del tipo comparativa dentro de lo que fue la actividad integradora 6, que fue justamente la reseña. Entonces tenemos distintos elementos estructurales. Aquí, por ejemplo, primero vamos a tener las referencias bibliográficas, que es en donde recuerden que vamos a tener una base para poder llevar a cabo lo que es nuestra reseña. También vamos a recordar que el comentario y el resumen nos ayuda mucho como herramientas para poder llevar a cabo nuestra reseña. Vamos a incluir también una evaluación porque al ser una reseña se lleva a cabo un juicio valorativo y la identificación también de lo que es el reseñador o la reseñadora, porque estos datos nos ayudan mucho. Vamos a encontrarnos también con lo que son los tipos de reseña, la descriptiva y la crítica, que son los dos principales. La primera, que es la descriptiva, es justamente como lo dice el nombre, describir, y la segunda sería la crítica. La crítica más que nada porque va hacia lo que es un juicio valorativo, que puede ser positivo, que puede ser negativo, siempre y cuando como tal va a estar lo que es una argumentación. Es decir, si por ejemplo llevamos a cabo una reseña de un producto que compramos en línea, no podemos darle una mala calificación o una buena calificación solamente porque sí, sino más bien vamos a agregar por qué se está dando esa calificación. Entonces, por ejemplo, si yo compré un celular y resulta que este celular tiene ciertas características, es de un color, es de un tamaño, de un precio, tiene también el envío, pero resulta que cuando me lo envían llega con la pantalla estrellada. Yo lo compré de color blanco y llega de color gris. Entonces, no podría dar una buena reseña de lo que es la compra de ese celular porque esos dos datos no me permiten darle una buena calificación. Entonces, al dar una reseña crítica que tenga, por ejemplo, no sé, una estrella de 5, ¿por qué? Porque a lo mejor sí cumple con el precio, sí llegó en el tiempo estimado, pero la pantalla llega rota y es del color diferente. Entonces, todo eso va a generar que se vaya dando un sustento hacia la crítica que yo estoy dando por esa adquisición que hice, o mejor dicho, esa compra. Si de igual manera, por ejemplo, no sé, vamos o alguien acude a un lugar a comer y en el menú viene como tal que va a estar tal platillo con tales características. Y resulta que cuando nos llega el platillo tiene exactamente todo lo que decía en el menú. Entonces se puede dar una buena reseña porque a lo mejor, además de ese platillo, los meseros dan buena atención, te atienden rápido. Si no te atienden rápido, te dicen por qué no es que está saliendo la comida o a lo mejor desde el inicio te dicen que hay mucha gente y que por ello la comida estaría en un aproximado de 40 minutos a una hora y entonces ya cada quien decide si se queda, pero desde el inicio ya se indicó que la comida no va a estar rápido. Entonces, eso es en donde se va agregando una reseña, pero porque ya se tiene una argumentación para ello, ¿vale? Así que ustedes llevaron a cabo su reseña y ya tienen una idea más amplia acerca de cómo es que se lleva a cabo. Ahora, voy hacia lo que es la presentación de la plataforma para recordarles cuáles son las participaciones que se tienen que hacer al foro de integración, porque ya es miércoles y, por ejemplo, si empiezan a hacer hoy mismo sus participaciones, están a tiempo para hacer una por día, ¿vale? Así que voy a avanzar.
Aquí tenemos la plataforma. Llegamos hasta esta parte primero de lo que es la presentación. Esta presentación nos permite colocar aquí lo que es el módulo. Les comentaba, aquí tenemos lo que es la parte de la presentación, pero vamos a bajar hasta lo que es la semana 4, ¿vale? Que es la que tenemos actualmente, del 4 de mayo al 10 de mayo. Recuerden que tenemos aquí la guía, tenemos aquí los recursos, tenemos un foro aprendiendo, pero vamos a abrir primero lo que es el foro de integración, porque aquí tenemos distintos puntos para poder llevar a cabo nuestras participaciones. Primero, recuerden que aquí nos indica de qué trata lo que es este foro. Tenemos un propósito, que es que se pueda reflexionar acerca de estrategias de aprendizaje, características, similitudes y diferencias entre el relato, el resumen y la reseña, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar primero las actividades que se realizaron en las semanas anteriores sobre el relato, el resumen y la reseña y en general los recursos que hablen acerca de esto, que es básicamente lo que acabamos de hacer, que es revisar la unidad 2 y 3. Y tenemos estas dos preguntas, que son preguntas detonadoras. La primera es, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y la segunda, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Entonces, primero tenemos cómo participar en el foro, ¿vale? Son 5 aportaciones en total. En la primera se tiene que dar respuesta al primer planteamiento, es decir, tenemos que responder, ¿para qué me sirven saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y después, en la segunda aportación, tenemos que responder, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Y una vez que tengamos eso, entonces ya vamos a pasar a la tercera y cuarta participación. Como es para que todos y todas puedan participar, entonces vamos a revisar lo que es esas participaciones de compañeros y compañeras y vamos a redactar las respuestas de al menos 2 de ellos. Ok, entonces vamos a revisar, compañero, no sé, compañera Ana, realizó tal aportación. Voy a ver cuáles son las diferencias o cuáles son las similitudes que tienen y voy a revisar si estoy de acuerdo o no con esa respuesta, pero tengo que fundamentarla. No es que escriba, hola compañera, no estoy de acuerdo con tu aportación, saludos y listo. No, sino más bien que hola compañera, me encuentro de acuerdo con tu participación, ya que, y ya entonces ya explico por qué, saludos cordiales y ya colocan su nombre y su grupo, ¿vale? Pero no se trata solamente de decir sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y saludos y ya, no, sino fundamentar. Y en la quinta participación van a redactar una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar correctamente y de qué forma las diferentes estrategias les pueden ayudar para hacerlo mejor. Van a tomar en cuenta las aportaciones de compañeros al redactar su conclusión, ¿vale? Y van a fundamentar todas sus respuestas, porque recuerden que las participaciones siempre se tienen que dar fundamentando todas las respuestas para que estén lo mejor escritas posibles. Ahora, además de esto, tenemos nuestro proyecto integrador que lo revisamos ayer. Por favor, revisen la grabación del día de ayer y nuestro foro aprendiendo. También tenemos 2 actividades formativas y vamos a revisar esta autoevaluación. Voy a leer lo que dice aquí. Felicidades, has concluido tu módulo. La autoevaluación es un proceso necesario mediante el cual reconocerás los aprendizajes que adquiriste durante el módulo y qué tanto has desarrollado las competencias estipuladas para tu bachillerato. A continuación, se te presenta una serie de afirmaciones que orientarán tu autoevaluación. Selecciona la opción que consideres más apegada a tu realidad o redacta lo que se solicita en las preguntas abiertas.
Te sugerimos que antes de comenzar a responder, redactes tus respuestas en procesador de texto y una vez que hayas terminado, las copies y pegues en el espacio correspondiente. Esto te permitirá concluir antes de que expire tu sesión en la plataforma, ¿vale? Entonces ahí nos brinda una sugerencia. Tenemos 3 intentos permitidos. Y esto va a ayudar muchísimo a que ustedes puedan autoevaluar qué fue lo que hicieron a lo largo de la semana, qué es lo que cambiarían, qué es lo que mantendrían, etcétera. Y listo, eso sería todo lo que corresponde a estas actividades de esta última semana. Voy a volver a la presentación que tenía antes para ir cerrando el espacio. Datos importantes antes de cerrar el espacio. Uno es que con lo que respecta a las actividades, o mejor dicho, al proyecto integrador, se tienen 72 horas máximo para poder evaluarlo, pero en lo que respecta al foro de integración no es así. Les explicaré por qué. Como se tienen que hacer todas las participaciones y dentro de ello también se tiene que participar sobre lo que es las participaciones de otras personas, entonces se va a evaluar hasta que se cierran, ¿vale? Esas son las indicaciones, es decir, se cierra la semana y una vez que se cierra, es decir, el lunes 11 de mayo en el horario, bueno, en la mañana, ya puedo evaluarlo, ¿vale? Bueno, se puede evaluar desde la madrugada, pero la verdad es que a esa hora voy a estar dormida, entonces en la mañana es cuando se puede comenzar a evaluar porque ya para ese momento ya se cerró lo que es la semana. Y listo, eso sería todo porque es una puntuación que quería mencionarles para que no vayan a entrar en pánico de que, ay, hice todas mis aportaciones el lunes y ya es viernes y todavía no me las han evaluado. Bueno, es por eso, ¿vale? Dentro de lo que es el foro se tienen que evaluar hasta que se cierre el foro, es decir, hasta el día lunes. Entonces, lunes 11, martes 12 y miércoles 13 son 3 días en los cuales se llevan a cabo evaluaciones y máximo, el miércoles 13 se terminan lo que son las evaluaciones, pero si es posible se hacen antes, ¿vale? Eso sería todo lo que quería comentarles al respecto. Ahora sí, voy a cerrar el espacio y les deseo una excelente tarde. Quedo igual al pendiente de sus dudas y comentarios a través de la mensajería o a través del correo. Hasta luego.